El murmullo en la sala del tribunal era apenas un zumbido lejano. Para mí, el mundo entero había quedado suspendido en una burbuja de silencio. Frente a mí, ellos, los que una vez llamé amigos, familia, aliados. Ahora eran simplemente acusados, ocultos tras trajes formales y miradas nerviosas. Recordé la primera vez que vi esa sala. Entonces era yo quien ocupaba ese banquillo, con los grilletes apretando mis muñecas y la vergüenza clavándose como espinas en la piel. Hoy, el peso era suyo. Respiré hondo. No sentía odio. No sentía rencor. Sentía algo mucho más poderoso, justicia. El juez revisaba los documentos. Los abogados murmuraban. El público, sediento de escándalo, apenas contenía la expectación. Y yo solo pensaba en todo lo que me había llevado hasta aquí. Las lágrimas en la celda fría. Las noches preguntándome por qué. Los días sintiéndome invisible, olvidada, traicionada. Todo había comenzado con una mentira. Una mentira que me arrancó la libertad, los sueños, el nombre. Pero también fue esa mentira la que me enseñó a pelear. Porque entendí, en los momentos más oscuros, que la verdad tiene su tiempo. Que puede tardar días, meses, años, pero llega. Y ahora, mientras veía cómo el juez alzaba su martillo, supe que había llegado. Esta no era su victoria. Era la mía. Antes de la tormenta, hubo un tiempo en que mi vida parecía un sueño cumplido. Vivía en un pequeño pero acogedor departamento en el centro de la ciudad, rodeada de amigos que creía leales, trabajando en una empresa que me apasionaba, y construyendo poco a poco el futuro que siempre había deseado. Cada mañana, caminaba hasta mi trabajo con una sonrisa. Amaba lo que hacía. Mi puesto como coordinadora de proyectos me permitía crecer, aprender y aportar. Era respetada, valorada, felicitada en reuniones. Tenía la sensación de que, por fin, todas mis luchas anteriores habían valido la pena. Mis amigos eran mi refugio. Cada viernes salíamos a cenar, a reír, a compartir sueños y pequeños fracasos. Entre ellos estaban Laura y Marcos, mis compañeros de universidad, mis hermanos elegidos. Con ellos compartí secretos, metas, y esa ingenua pero preciosa creencia de que íbamos a conquistarlo todo juntos. También estaba Carolina, mi vecina y confidente, quien sabía más de mí que yo misma. David, el amigo que siempre estaba listo para animarme en los peores días. No sabía, no podía imaginar, que entre bromas y brindis se gestaban silencios envenenados. Que mientras yo celebraba pequeños triunfos, otros acumulaban envidia y resentimiento como piedras en los bolsillos. Tenía sueños grandes: comprar un departamento propio, viajar por el mundo, crear una fundación para apoyar a niñas en situación vulnerable. Todo estaba allí, al alcance de mi mano. La confianza era mi lenguaje. Confiaba en mi equipo, confiaba en mis amigos, confiaba en la vida. Tal vez, pensándolo ahora, confiaba demasiado. Pero ¿quién puede vivir esperando la traición? ¿Quién puede sospechar de las sonrisas cálidas, de los abrazos sinceros, de las palabras de apoyo? La traición, cuando llega, no cae del cielo como un rayo. Se infiltra como la humedad, lenta e invisible, hasta que un día descubres que las paredes de tu casa están llenas de grietas. Y cuando las grietas se hacen visibles, ya es demasiado tarde. Todavía no lo sabía, pero mi mundo perfecto empezaba a tambalearse. Y sería precisamente a manos de aquellos a quienes más amaba. No fue un gran escándalo. No fue una pelea explosiva. Las primeras señales fueron apenas susurros, cambios pequeños, casi invisibles. Laura dejó de responder mis mensajes con la rapidez de antes. Marcos, que siempre estaba dispuesto a ayudarme a revisar informes o a idear nuevos proyectos, empezó a tener otras prioridades. Carolina, la eterna confidente, ahora parecía evasiva, como si evitara mirarme a los ojos. David, en cambio, actuaba como si nada pasara. Pero en sus bromas empezaba a haber un filo oculto, un tono burlón que antes no estaba. Los viernes, nuestras cenas habituales comenzaron a cambiar. Ya no todos podían asistir. Siempre había excusas: trabajo, compromisos, cansancio. Y cuando lograban reunirse, las conversaciones parecían forzadas, llenas de silencios incómodos y risas que no llegaban a los ojos. Una noche, llegué un poco tarde a una de esas cenas. Los vi a través del ventanal del restaurante, riendo animadamente. Pero al entrar,
la atmósfera cambió de inmediato. Las sonrisas se tensaron, los temas cambiaron bruscamente. Algo estaba pasando. Lo sentía en el aire, en la manera en que sus miradas evitaban la mía, en la sensación punzante de ser una extraña entre quienes alguna vez consideré mi hogar. Intenté hablar con Laura. Le pregunté si todo estaba bien. Me sonrió, esa sonrisa que conocía tan bien, pero que ahora sentía vacía. Claro, dijo. Solo estamos ocupados. Cambios de vida, ya sabes. Cambios de vida. No supe en ese momento cuánto peso tendrían esas palabras. En el trabajo, las cosas también empezaron a volverse extrañas. Documentos que desaparecían de mi escritorio. Correos que no me llegaban. Reuniones de las que no me informaban. Y miradas, muchas miradas, cargadas de algo que no podía identificar, lástima, quizás, o desconfianza. El mundo que había construido con tanto esfuerzo comenzaba a resquebrajarse frente a mis ojos. Y yo, demasiado confiada, demasiado ciega, aún no entendía que las verdaderas batallas no siempre llegan con advertencias. A veces, simplemente te despiertas en medio de la guerra sin saber cuándo empezó. Todo estalló un lunes por la mañana. Llegué a la oficina como cualquier otro día, saludando a mis compañeros, sonriendo a pesar del cansancio acumulado de los últimos tiempos. Pero esa mañana, el ambiente era diferente. Más pesado. Más frío. Mi jefe me llamó a su despacho. Su expresión era grave, su voz medida, casi mecánica. Tenemos que hablar, dijo. Han surgido serias acusaciones en tu contra. No entendía. No podía entender. Me tendió un sobre Manila. Dentro, había copias de correos electrónicos que yo supuestamente había enviado, informes adulterados, decisiones que jamás había tomado. Me acusaban de malversar fondos de la empresa. Me acusaban de traicionar la confianza que había construido durante años. Me sentí helada. Las palabras de mi jefe eran cuchillas: investigación interna, despido inmediato, posible acción legal. No me dieron oportunidad de explicarme. No me permitieron defenderme. Esa misma tarde, salí escoltada del edificio, bajo las miradas de quienes hasta hacía poco me habían aplaudido. Las noticias volaron rápido. Fraude, traición, deslealtad. Mi nombre, mi reputación, mi vida entera, reducidas a titulares de murmullo venenoso. Intenté llamar a Laura, a Marcos, a Carolina, a David. Ninguno contestó. Estaba sola. Y entonces llegaron las autoridades. Me arrestaron en medio de la calle, frente a desconocidos que me grababan con sus teléfonos, ansiosos por capturar la caída de alguien que alguna vez admiraron. Recuerdo el frío del metal de las esposas contra mi piel. Recuerdo las luces rojas y azules parpadeando en mi visión periférica. Recuerdo el peso aplastante de la injusticia hundiéndome el pecho. Fui ingresada en una cárcel preventiva. No había juicio aún, pero ya estaba condenada a ojos del mundo. En las noches, bajo la luz mortecina de la celda, repasaba una y otra vez los rostros de quienes habían jurado estar siempre a mi lado. Eran ellos. No sabía cómo, no sabía por qué, pero en mi corazón supe que la traición venía de adentro. Y juré, entre las sombras y el dolor, que no me quedaría para siempre en ese abismo. Algún día, probaría la verdad. Algún día, ellos pagarían por cada lágrima que ahora derramaba. La prisión no era solo un lugar de barrotes y muros grises. Era una prueba constante de resistencia psicológica, de fe tambaleante, de identidad desgarrada. El primer mes fue el más difícil. Me despertaba cada noche sudando frío, esperando que todo fuera una pesadilla, que en cualquier momento despertaría en mi cama, libre, con mi vida intacta. Pero cada amanecer traía consigo la misma brutal verdad: seguía allí. Seguía siendo la culpable. Compartía celda con otras mujeres que, como yo, llevaban en la mirada una historia no contada. Algunas endurecidas por el tiempo. Otras rotas. Otras peligrosamente indiferentes. Yo decidí no dejar que ese lugar me consumiera. Leía cuanto libro pasaba por mis manos. Pedía acceso a la pequeña biblioteca de la prisión. Estudiaba leyes, derechos humanos, casos de errores judiciales. Cada palabra era un ladrillo en la reconstrucción de mi esperanza. Empecé a escribir en una libreta vieja que me dieron. No diarios tristes, sino planes. Estrategias.
Preguntas que necesitaban respuestas. ¿Quién filtró los documentos falsificados? ¿Quién envió esos correos desde cuentas clonadas? ¿Quién tenía algo que ganar con mi caída? Cada nombre que surgía, cada pieza del rompecabezas que se insinuaba, alimentaba una chispa silenciosa en mi interior. Mis supuestos amigos se alejaron. No recibí visitas. No recibí cartas. Mi existencia para ellos se había borrado como si nunca hubiera importado. Pero yo recordaba. Cada promesa rota. Cada sonrisa falsa. Cada abrazo traicionero. Recordaba. Y planeaba. Al cumplir el primer año, cuando mi condena preventiva terminó sin que encontraran pruebas reales para formalizarla, me soltaron. No hubo disculpas. No hubo reconocimiento de error. Simplemente, una hoja de libertad y una advertencia tácita: desaparece y no causes problemas. Pero yo no iba a desaparecer. Yo había sobrevivido al infierno. Y ahora, iba a construir mi propio camino hacia la verdad. Salir de prisión fue como salir de una pesadilla interminable. El mundo seguía igual, pero yo no. Ya no era la misma mujer ingenua que había confiado ciegamente en quienes la rodeaban. Ahora era otra. Más fría. Más calculadora. Más peligrosa. La primera semana en libertad fue extraña. No había trabajo que me esperara. No había amigos que me recibieran. No había familia celebrando mi regreso. Solo yo y el peso de todo lo vivido. Pero no tenía tiempo para lamentaciones. Mi primer objetivo fue sencillo: reconstruir los hechos. Revisé cada correo, cada documento, cada conversación que recordaba. Todo lo que pudiera darme pistas de quien había estado realmente detrás de mi caída. Empecé por las pequeñas inconsistencias, mensajes que solo algunas personas pudieron haber visto, documentos que desaparecieron en momentos precisos, rumores que se esparcieron demasiado rápido. Laura. Marcos. Carolina. David. Sabía que uno, varios o todos estaban involucrados. Empecé a acercarme discretamente. A observar sus redes sociales, sus movimientos, sus nuevos trabajos. Descubrí que Laura había ascendido sorprendentemente en la empresa justo después de mi salida. Que Marcos había abierto un negocio propio financiado por un inversor anónimo. Que Carolina y David habían cambiado radicalmente su estilo de vida. El dinero, la oportunidad, la ambición. Todo encajaba. Pero necesitaba pruebas. Conseguí un trabajo modesto en un bufete de abogados como asistente administrativa. Desde ahí, comencé a aprender de verdad cómo funcionaba el sistema, cómo construir un caso, cómo protegerme, cómo atacar. Sabía que no podía confiar en la policía. Tampoco podía confiar en rumores. Necesitaba pruebas sólidas, irrefutables. Así que, armada de paciencia y una determinación férrea, empecé a recolectarlas. Conversaciones grabadas accidentalmente. Correos reenviados por descuido. Testimonios anónimos de quienes también habían sufrido su traición. Movimientos bancarios sospechosos. Cada pieza era una gota más en el vaso que, cuando rebalsara, caería como una tormenta sobre ellos. No era solo justicia lo que buscaba. Era reivindicación. Era demostrar que, aunque habían intentado destruirme, yo había aprendido a levantarme. Más fuerte. Más inteligente. Más peligrosa. No bastaba con saber la verdad. Había que demostrarla, construirla como una fortaleza que ni la mejor defensa pudiera derribar. Pasé meses armando un expediente secreto, documentando cada movimiento, cada transacción sospechosa, cada conversación comprometedora. Cada noche, en el silencio de mi pequeño departamento, extendía los papeles sobre la mesa y conectaba hilos invisibles que otros preferían ignorar. Contraté discretamente a un investigador privado. Un ex detective cansado pero aún afilado, dispuesto a trabajar por la causa correcta. Juntos, obtuvimos grabaciones, fotografías, testimonios de empleados descontentos que, por un precio justo o un acto de conciencia, comenzaron a hablar. Todo apuntaba a ellos: Laura falsificando informes. Marcos desviando fondos. Carolina entregando información sensible. David colaborando en silencio para asegurarse un lugar en la nueva jerarquía. Era una red de traición perfectamente tejida. Con todas las piezas en la mano,
Acudí a un joven fiscal, ambicioso y sediento de justicia, que no tenía miedo de enfrentarse a figuras públicas. Le presenté mi caso no como una víctima rogando clemencia, sino como un estratega que sabía cada jugada del tablero. Él aceptó. Iniciamos el proceso en secreto. Denuncias formales, solicitudes de investigación, órdenes de captura preparadas en el anonimato. Mientras tanto, ellos seguían viviendo su farsa, sonriendo en cócteles, recibiendo premios, publicando fotos en redes sociales como si la verdad jamás fuera a alcanzarlos. Pero la verdad es paciente. La verdad es meticulosa. Y, sobre todo, la verdad siempre encuentra su momento para brillar. Pronto, muy pronto, todo cambiaría. Las noticias no tardaron en explotar. Primero fue Marcos, arrestado a la salida de una reunión de junta directiva. Luego Laura, sorprendida en su casa, sin maquillaje, sin discursos, sin cámaras que pudieran salvarla. Carolina intentó borrar sus redes sociales en las primeras horas. David simplemente desapareció. Los titulares se multiplicaron. Fraude empresarial sacude a altos ejecutivos. Documentos filtrados revelan red de corrupción interna. La mujer que lo perdió todo, y ahora lleva la justicia en las manos. Durante los interrogatorios, la cadena comenzó a romperse. Nadie estaba dispuesto a ir solo. Uno a uno, comenzaron a delatarse entre ellos. La red que habían tejido tan cuidadosamente se volvió una soga alrededor de sus propios cuellos. Yo no fui llamada como testigo, fui llamada como pieza clave. Me senté frente al mismo tribunal que un día había creído la mentira. Ya no como acusada, sino como arquitecta de la verdad. Los abogados defensores intentaron desacreditarme. Dijeron que mi motivación era venganza, que tenía rencor, que buscaba atención. No lo negué. Tengo rencor, sí, respondí con voz firme. El rencor de quien fue enterrada viva por mentiras. Y también tengo pruebas. Cada una de ellas, validada y firmada. El fiscal presentó todo. Grabaciones, documentos, testimonios. Uno tras otro. Imposible de negar. Cuando el juez leyó las sentencias, la sala estaba en silencio absoluto. 5 años para Laura. 4 para Marcos. 3,5 para Carolina. David, que había intentado cooperar, recibió 2. No hubo aplausos. Solo respiraciones contenidas. Y el peso de una justicia que por fin, se hacía real. Al salir del tribunal, no lloré. No sonreí. Solo cerré los ojos, por un segundo, como quien termina de subir una montaña demasiado empinada, y finalmente respira aire limpio. No gané para vengarme. Gané para volver a ser libre. La verdadera libertad no llegó el día de sus sentencias. No llegó con las cadenas en sus muñecas ni con sus rostros derrotados en las pantallas de televisión. La verdadera libertad llegó meses después. Cuando me desperté una mañana. Y no sentí rabia. Ni dolor. Ni la necesidad de demostrar nada a nadie. La ciudad seguía su curso. Los autos llenaban las calles. Los transeúntes no sabían mi historia, ni yo necesitaba que lo supieran. Con un café en la mano y el sol acariciando mi rostro, entendí que ya no vivía para recordar el daño, sino para construir algo nuevo. Volví a caminar por lugares que antes evitaba. Volví a mirar a la gente sin esperar traición en cada esquina. Mis enemigos, en algún lugar, pagaban por sus decisiones. Pero su existencia ya no dictaba mi humor, ni mis pensamientos, ni mi destino. Eran notas al pie de una historia mucho más grande. Abrí un pequeño negocio. No era ostentoso ni grande, pero era mío, construido con manos limpias, con esfuerzo genuino, con alma. Cada sonrisa de un cliente, cada agradecimiento sincero, era una pequeña pieza de la vida que me habían arrebatado, y que ahora recuperaba día a día. No tenía millones. No tenía portadas de revistas. No tenía venganza teatral. Tenía algo mucho más valioso. Paz. Orgullo. Libertad. Y la certeza absoluta de que, al final, no ganan quienes gritan más fuerte, ni quienes pisan más rápido. Ganan quienes resisten. Ganan quienes no renuncian a su verdad, aunque todo el mundo les dé la espalda. Ganan los que saben que la oscuridad no es el final, sino el principio de algo nuevo. Y yo había ganado.
No busqué revancha. No construí trampas ni soñé con verlos caer. Busqué algo más difícil. Busqué sanar. Hoy, cuando cierro los ojos y escucho el mundo a mi alrededor, no escucho sus voces. No escucho los juicios, ni las mentiras, ni las promesas vacías. Escucho mi respiración tranquila. Escucho el sonido de mi propio paso firme. Construyo una vida sin necesidad de destruirla de nadie. La justicia llegó, sí. El castigo también. Pero lo más importante fue que yo aprendí a no quedarme en la herida. Aprendí que ser fuerte no es aplastar a los demás. Es no dejar que lo que otros hicieron defina quién eres. Aprendí que la verdad no necesita gritar para ser escuchada. Que, a veces, basta con vivirla cada día. Hoy, en cada taza de café que sirvo, en cada sonrisa que regalo, en cada decisión libre que tomo, sé que vencí. No en los tribunales. No en las noticias. Sino en el lugar más difícil de conquistar, mi propio corazón. Y eso nadie podrá arrebatármelo jamás.